Bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta noche aquí en Argentina, buenas tardes en Perú. Y bueno, ante todo mi agradecimiento al profesor Edson Celada Herrera y por supuesto a este prestigioso Centro Internacional de Estudios Jurídicos en la ciudad de Lima, República del Perú, por esta invitación que me han hecho para intervenir, y con mucho agrado lo hago en este curso de Derecho Penal. Mi intervención, bueno, como ya se anunció en el título, versará esta vez sobre una temática que tal vez no sea tan novedosa en el campo de la penalística contemporánea, pero que a mi juicio mantiene una plena actualidad, no solo por el arduo, digamos así, debate que la ha precedido en estos últimos años, sino también por el interés que presenta en el plano del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hablar de la vida humana presupone siempre un tema de digamos, ribetes interesantes para la investigación y la discusión. Me parece que es un tema, como les decía, de gran actualidad y que se sigue discutiendo en la ciencia. Y bueno, y no sé si en algún momento se llegará a un consenso en la doctrina, en la jurisprudencia y en las ciencias médicas, no biológicas. Les decía que hablar de la vida humana se nutre de muchas cuestiones que coinciden con ella, que convergen en ella, pero que no las he de tratar aquí precisamente por el escaso tiempo que uno tiene en este tipo de cursos. Solo me voy a referir a dos puntos que a mí me parecen interesantes y que son el punto importante en el estudio y en el análisis de la vida humana, ¿no? Que es precisamente la vida humana y la persona humana desde la perspectiva del derecho penal, que es lo que nos interesa en este momento. Bien, la vida humana, digamos en su concepción naturalística, como realidad biológica, se ve comprometida en un gran número de delitos, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Aun cuando muchas veces se ve comprometida en segundo plano, por ejemplo, en el Código Penal argentino, en los delitos contra la salud pública, en los delitos contra el tránsito automotor, bueno, la vida también está en juego, pero no en primer plano. Y aquí voy a tratar brevemente algunas cuestiones que se plantean en dos campos, que a veces se los trata como uno solo, ¿no? Que son los delitos contra la vida humana, particularmente los delitos de homicidio y los delitos de aborto. Y en este tema, en el análisis de esta temática, yo creo que tenemos que hacernos una gran pregunta, ¿no? Inicial, que ustedes seguramente dirán, bueno, es una pregunta obvia, ¿no? Y tiene una respuesta obvia. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál es el bien jurídico en los delitos contra la vida? Seguramente ustedes dirán, bueno, la respuesta es muy simple, es la vida, claro. Sí, pero yo diría que no es tan simple, digamos, si profundizamos un poco, andamos un poco el camino en esta temática, tenemos que indagar los dos puntos que tiene la vida, el comienzo y el fin. De manera que ya nos vamos internando en un terreno un poquito más resbaladizo, ¿no? Y no tan simple como parecería hace un momento. Y también en este plano, indagar la importancia, si es que tiene alguna importancia, el concepto de persona en estos delitos, es decir, y si este concepto de persona es tan importante, es tan esencial para es decir, diciéndolo que preguntar, van a tener distinto significado según cuál sea el contexto en que se las trate, ¿no? O el ordenamiento jurídico de cada país. Fíjense ustedes que en Argentina, por ejemplo, la protección penal de la vida incipiente, hasta más o menos aproximadamente los 14 días del desarrollo embrionario, es un tema que aún no está resuelto en mi país. Y
No lo sé si está resuelto en el Perú, veremos más adelante si esto es así, si ocurre lo mismo. El marco jurídico que, digamos, que se concentra en el estudio de estos delitos en la Argentina se lo puede resumir en lo siguiente. Tenemos los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional, son de derecho positivo y son de derecho constitucional. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que también tiene hoy ha dado una respuesta categórica al problema de la vida y el problema de la vida de la persona humana. También la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene artículos muy específicos que también entran en juego en el orden jurídico peruano, creo yo, con la diferencia tal vez que esta convención, al ser aprobada por la ley, por el Congreso en la Argentina, cuando se ratificó el instrumento internacional, se hizo la reserva de que como la convención dice que solamente o nos muestra el límite máximo de edad, que se puede ser menor de edad hasta los 18 años, no nos dice el límite mínimo, es decir, desde cuándo. Entonces la Argentina hizo una reserva al aprobar esta ley, este instrumento internacional, diciendo de que debe interpretarse el concepto de niño en el sentido de que niño es todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. De manera que en la Argentina la cosa se va, digamos, circunscribiendo rápidamente a una temática más concreta, ¿no?, en torno de estas cuestiones que estamos empezando a analizar. Y también en Argentina tenemos la ley 26061, que es una ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde también se habla de la vida, del derecho a la vida que tienen los niños según esta ley, ¿no? Y por último, claro está el Código Penal, que habla de los delitos contra las personas en el título primero del libro segundo, y en su capítulo primero habla de delitos contra la vida. Y veremos cómo se interpreta todo este conjunto de normas para poder dar una respuesta rápida a esa pregunta que tan sencilla pareciera ser que nos hicimos al comienzo de preguntarnos cuál es el bien jurídico en los delitos contra la vida. Al hacernos estas preguntas, esta pregunta fundamentalmente, se nos presentan algunos problemas, ciertamente. Por ejemplo, pensamos, cuando hablamos del bien jurídico vida, ¿estamos refiriéndonos a la vida como fenómeno biológico o nos estamos refiriendo a la vida como derecho a la vida, o ambas cosas? La vida, para poder ser, digamos, estudiada o analizada como bien jurídico penal, debe reunir la cualidad de persona para ser protegida por el orden jurídico penal. Y después podemos también indagar en qué fase de la evolución o del desarrollo de la vida humana el derecho penal debe intervenir con su arsenal de cobertura, digamos. Todas esas son preguntas que, fíjense ustedes cómo la respuesta no es tan sencilla. Es decir, ¿por qué? Y eso sobre todo porque la vida es un fenómeno que se nutre de una evolución natural que va paso a paso, progresivamente. Es un continuo, una evolución, digamos, que empieza en un momento y termina en otro. Y pudo haber pasado muchas cosas en el medio de ese tramo, de ese desarrollo de la evolución vital de la vida. Es decir, y esto, tanto el comienzo como el fin, ustedes seguramente saben, ha sido motivo y sigue siendo motivo de una ardua discusión en el campo científico, de la tecnología, de la biología, de la genética. Y yo creo que como continúa esta discusión, creo que es muy difícil que finalice en poco tiempo, ¿no? Todo parece, bueno, bastante lejos de encontrar una definición común sobre el inicio y el fin de la vida. Aunque ya hay propuestas concretas en el campo de la doctrina, de la jurisprudencia, de la ciencia, etcétera, pero creemos que todavía esto da mucho para discutir. En la Argentina
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 19, precisamente, que lo vamos a ver en un rato, que establece, nos da, yo creo, una buena pista para poder desentrañar y obtener una respuesta lo más precisa posible a aquel primer interrogante que nos hicimos. Si nosotros tenemos que fijar una postura en responder y decir ya mismo, yo ya lo he hecho en mis libros anteriormente, ¿cuál es el bien jurídico en estos delitos contra la vida? Pues es la vida humana misma, es decir, la vida humana entendida como sustrato físico-biológico. Es un concepto, digamos, que no puede ser suministrado por el derecho. Así como las ciencias biológicas no nos pueden suministrar el concepto de persona, el derecho tampoco nos puede suministrar el concepto de vida humana. Es decir, el concepto de vida humana corresponde que nos dicte, que nos diga la disciplina científica o la ciencia que tiene competencia para ello. El legislador, creo yo, no puede decidir qué es vida humana y qué no lo es. Ni tampoco se puede, según las valoraciones ético-sociales, en un momento determinado de una determinada sociedad. Es decir, el legislador lo único que puede hacer es decidir el cuándo y el cómo habrá de prestar una tutela normativa a esa realidad biológica que las otras ciencias denominan vida humana. Pero fíjense ustedes que lo que parecía tan simple ya no lo es tanto, ¿no? Es decir, que no todos coinciden con esta postura, con esta idea, con esta reflexión que acabo de decir. Para mí, en mi opinión, el bien jurídico en estos delitos es la vida humana en sentido biológico. Alguna doctrina entiende que no es la vida en este sentido, el bien jurídico protegido, sino que es el derecho a la vida, que es un criterio normativo, indudablemente. Es decir, el derecho a la vida, según esta postura doctrinaria, entendida como relación de disponibilidad de esa vida. Es decir, se hace referencia a una vida que tiene el ciudadano, que es titular de ella, que tiene autonomía para tomar una decisión sobre su vida. Por eso se dice, por esta doctrina, que la vida es disponible por regla. Esta es una postura que la tiene en España, mi querido amigo, que creo que ha sido seguida en el Perú por el profesor Villasencio Terreros, donde adhiere a esta postura del derecho a la vida, ¿no? Incluso Terreros mismo dice que, en una postura que yo personalmente no estoy de acuerdo, de que el derecho a la vida es el fundamento de todos los demás bienes, ¿no es cierto?, jurídicos, sin los cuales, sin este derecho no tendría sentido. En cierta forma es una verdad, eso es una verdad, pero a mí me parece que el fundamento de los demás bienes jurídicos es la vida en sí misma, es decir, como realidad biológica, no el derecho a la vida, que es una vida en sentido normativo, ¿no? Es decir, nosotros creemos que la vida humana, en sentido biológico, digamos, es el sustractum en el que se encarna la realidad normativa, es decir, el derecho a la vida. El derecho a la vida creemos que es una concesión normativa y muchas veces una opción político-criminal. Fíjense ustedes, el embrión no implantado no es persona en la Argentina, por lo tanto carece del derecho a la vida. Es decir, evidentemente es una concesión, como les decía, una concesión normativa y una opción político-criminal, ¿no? Ahora, claro, nadie duda de que el embrión no implantado es vida humana, pero no es persona en el derecho argentino. Ahora, que sea el Estado quien decida quién es persona y quién no lo es, desde la perspectiva de los derechos humanos, es un tema indudablemente para otra discusión, ¿no? Y en esta dirección, con esta misma doctrina, podemos también encontrar al profesor Bacigalupo, al profesor del Rosal, a Segura García, etcétera, que siguen esta postura de que el bien jurídico en los delitos, particularmente en el delito de homicidio, es el derecho a la vida, es decir, entendido como autodeterminación del sujeto pasivo, es decir, vuelvo a decir, entendido como una relación de disponibilidad del bien jurídico. Ahora, nosotros
nos preguntamos, si esto fuera así, nos tendríamos que preguntar si el embrión implantado, por ejemplo, fuera sujeto pasivo del delito de aborto. Nos preguntamos, ¿tiene un ámbito de autonomía propio para tomar decisiones sobre su propio cuerpo? Es decir, ¿tiene capacidad de autodeterminación, tomando prestadas palabras de Bacigalupo? Pues sabemos que es vida humana. El embrión implantado es vida humana. Pero, según algunos ordenamientos, no es persona. Por ejemplo, Bolivia, España, etcétera, donde tal vez esta postura pudiera tener cierta razonabilidad, pero no en países como el nuestro, como la Argentina, por ejemplo, donde el embrión implantado ya es persona, no es necesario esperar el nacimiento. Entonces, si decimos, por ejemplo, que el feto o el embrión en determinado momento de su evolución tiene derecho a la vida, o dicho de otro modo, tiene facultades de decisión y disposición sobre su vida, si nos hacemos esa pregunta y la respuesta es negativa, es decir, si respondemos que el feto no tiene derecho a la vida, entonces nos debiéramos preguntar cuál es el bien jurídico entonces en el delito de aborto. Es decir, justamente en el delito de aborto donde nadie puede ejercitar el derecho a la vida. Nadie es titular de ese tal derecho, en tanto nazca, en tanto no nazca, mejor dicho, siguiendo esta postura, ¿no es cierto? Es decir, es cierto que la vida es una realidad biológica innegable y que el derecho a la vida es un concepto normativo que yo creo que se extrapola hacia aquella realidad, efectuando un juicio de valor. Es decir, esta tesis del derecho a la vida olvida, según nos parece a nosotros, de que la vida humana no solo implica un fenómeno biológico, sino que también es un concepto genuinamente valorativo. Es decir, es un concepto que se nutre de valores, el derecho se nutre de valores. Pero claro, en este análisis tenemos que distinguir entre vida y derecho a la vida. La vida, que son dos cosas distintas, ¿no? La vida humana en sí misma, como decíamos, tenemos esta tesis, es un sustrato psicobiológico del ser humano, es una realidad biológica y es un bien jurídico que merece protección penal. Y es un bien jurídico reconocible en todo individuo de la raza humana en tanto viva. Ahora, el derecho a la vida, en cambio, creemos, es un atributo que el derecho confiere a un ser humano categorizado como persona por el ordenamiento jurídico. Es decir, presupone un ser humano en condiciones de ejercitar ese derecho que el propio ordenamiento le está concediendo, por ser precisamente su titular. El nasciturus tiene derecho a la vida, sin ninguna duda, pero no se encuentra en condiciones de ejercitarlo. Por lo tanto, la conclusión nos parece el bien jurídico en cuanto poder del mismo, sino en cuanto vida humana que es en gestación y debe ser protegida por el derecho. Ahora, que esa protección se autoencomiende el derecho penal, es decir, el derecho penal decida si le acuerda protección a ese bien, no lo hace o no lo acuerda, o hacerlo en determinado momento del proceso embrionario, o hacerlo desde el momento de la fecundación, por ejemplo, independientemente de si el embrión es o no persona en derecho. Bueno, ese es un problema que, digamos, de competencia exclusiva del legislador, ¿no?, ordinario. Ahora, si en el delito de aborto, por ejemplo, el bien jurídico fuera el derecho a la vida del nasciturus, yo creo que el derecho penal se encontraría en un callejón sin salida, pues por un lado estaría protegiendo ese tal derecho a la vida, tipificando el delito de aborto, por ejemplo, y por otro lado, al mismo tiempo estaría desprotegiéndolo al acordar ciertas situaciones
digamos, despenalizando su destrucción en ciertas etapas de su desarrollo embrionario, o articulando algunas causales de impunidad, como sucede, por ejemplo, en el artículo 86 del Código Penal argentino, donde se establece la no punibilidad de causales, por ejemplo, cuando el aborto pudiera pues estuviera en peligro, se practica, digamos, como estuviera en peligro la vida o la salud de la madre, o cuando se tratara de un delito sexual, por ejemplo, un delito de violación. En esos casos se puede realizar el aborto por un profesional y el aborto no es punible. Entonces, si debiéramos, por otra parte, entender al derecho a la vida como relación de disponibilidad, deberíamos necesariamente concluir que el feto no puede, disponer de su vida en ninguna de las etapas de su desarrollo embrionario. De modo que para el derecho penal, el derecho a la vida, entre comillas, del nasciturus no sería más que, a mi juicio, una ficción normativa. Incluso fíjense ustedes en el Código Penal argentino, el que la vida humana es un bien jurídico protegido en los delitos de homicidio y de aborto, en el sentido que emitimos nosotros, nuestra opinión, se desprende no solo de la propia rúbrica del título primero que habla de los delitos contra las personas, sino en el capítulo primero que dice delitos contra la vida. No dice delitos contra el derecho a la vida, y ni siquiera utiliza esta fórmula en ningún título ni capítulo del Código Penal, sino que también esta misma modalidad la encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4.1, que ha sido incorporada a nuestra Constitución Nacional, les recuerdo, expresamente tutela o consagra el derecho a la vida de todas las personas en general a partir del momento de la concepción. Por consiguiente, creemos, estimados amigos, que el bien jurídico protegido en estos delitos no es el derecho a la vida del nascituro o su capacidad de autodeterminación, como sostiene esta doctrina, sino la vida humana de una persona humana. Porque el bien jurídico, es cierto, se debe determinar por criterios normativos. Es decir, la protección jurídica del comienzo de la vida no es una cuestión biológica, sino una cuestión jurídica, es esencialmente normativa. Es decir, en nuestro caso, en la República Argentina, en función de ese marco jurídico, de ese entramado jurídico que ahí se menciona al comienzo, esa protección se produce desde el momento en que se genera la concepción igual anidación del óvulo fecundado en las paredes del útero de la mujer. Esto está establecido expresamente en la legislación argentina. Ahora, como les decía, esta otra tesis del derecho a la vida como bien jurídico en estos delitos se pudiera tal vez sostener en aquellos ordenamientos como España, dice Bolivia, Chile, Italia, Colombia e incluso Perú, donde la personalidad humana se adquiere, digamos, con el nacimiento de la persona, ¿no? Y no como en ordenamiento como en la Argentina, en que la personalidad se adquiere con la concepción. Aún así, creemos que la tesis sigue siendo discutible, ¿no? Les decía que el nuevo Código Civil argentino establece, si bien no nos dice qué debe entenderse por concepción, ni qué debe entenderse por vida humana, ni qué debe entenderse por persona humana, una interpretación sistemática de sus normas y de otras del ordenamiento jurídico llevan a esta conclusión, ¿no? De que la persona comienza con la concepción. Por lo tanto, eso tiene una conclusión categórica. ¿Qué pasa lo que está antes de la concepción? Es decir, desde la fecundación, los que entendemos que concepción no es lo mismo que fecundación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esa etapa que va desde la fecundación hasta la concepción, anidación?
Bueno, en la Argentina, les decía al comienzo, el embrión no implantado carece de tutela normativa, digo, porque no es persona, porque no está implantado en el útero de la mujer. Esta es la tesis del nuevo Código Civil y Comercial. El embrión no implantado, no es persona humana. Es decir, recapitulando, la vida humana tiene comienzo en el preciso momento en que se produce la fecundación del óvulo y del espermatozoide, la unión del óvulo y del espermatozoide, de que nace el cigoto, aparece el cigoto. Esto, creo yo, hoy por hoy es indiscutible. Hasta ahí tenemos vida humana. El problema es cuándo debe aparecer convenientemente y para otorgarnos un poco de seguridad jurídica la protección penal o la intervención del derecho penal. ¿Es antes de la concepción? ¿Es después de la concepción o después del nacimiento? Bueno, dijimos que el Código Penal en este caso es soberano, en ese sentido puede hacerlo o no hacerlo, o determinar el momento preciso, el legislador lo puede determinar en que debe intervenir el derecho penal. Pero en la Argentina se ha seguido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, versus Costa Rica. Bueno, en ese fallo, por decirlo en muy pocas palabras, la conclusión es que para este fallo la concepción, el concepto de concepción es sinónimo de anidación. Por lo tanto, para el fallo de la Corte, el embrión no implantado no es persona, por lo tanto no es titular de ningún derecho a la vida. Que es, insisto, la tesis que ha seguido el Código Civil nuevo en Argentina. Y estos fallos, por lo menos en Argentina, creo que también en Perú, por la Constitución política así lo dice, así lo determina, son de aplicación obligatoria, es decir, si no creemos, no tendría ningún sentido que se expida una Corte Interamericana si no va a tener competencia para que sus fallos sean efectivos y sean positivos en el derecho local, no en el derecho interno de cada país. Es decir, no tendría sentido tener una Corte Interamericana en este caso, ¿no? Muy bien, entonces, el comienzo de la existencia de la persona humana acontece desde la concepción para el orden jurídico argentino. Pero en cuanto a la posible incidencia que pueda tener el concepto de persona en este análisis, es decir, si tiene el concepto de persona alguna relación directa o indirecta con el comienzo de la vida humana, nosotros creemos que al derecho penal no le interesa especular respecto al concepto de persona. Es decir, puede variar esto según cuál sea la concepción ideológica que se sustente y cuál sea el ordenamiento jurídico de que se trate. Es decir, el concepto de vida humana no solamente, como les decíamos hace un rato, es una condición o una realidad biológica innegable, sino que también es un concepto profundamente valorativo. Es decir, por lo tanto es un concepto que no se superpone para nada al concepto de persona. La persona es una creación del derecho, hace un rato, cuando dice la existencia de la persona humana, no lo sé en otros ordenamientos de la América Latina. Ahora, es cierto que también se puede decir que todo ser humano o todo hombre es persona, también se puede hacer esta afirmación. Pero si hiciéramos esta afirmación, creemos, se contradiría el texto de este artículo 19 del Código Civil que acabo de citar y, por supuesto, también el fallo Artavia Murillo, al que hice mención hace unos momentos. Entonces, está claro que en el derecho argentino la vida del nasciturus es vida humana y su protección jurídica es independiente de la vida de la persona en estado embrionario o de la persona ya nacida, cualquiera sea el concepto o la categorización de persona que se dé a la vida en su desarrollo evolutivo. Es decir, la vida del niño por nacer es la misma vida del niño que ha nacido. No son dos realidades distintas. Es el mismo niño. Se trata de un único ser humano, pero que lo que sucede es que
El derecho penal le ha dado, digamos, o se protege con menor intensidad la vida prenatal, la etapa anterior al nacimiento, digamos, que la protección de la vida humana del sujeto ya nacido. Ahí está la diferencia punitiva entre los delitos de homicidio y los delitos de aborto. Es decir, en definitiva, se trata de una cobertura valorativa del derecho a una realidad biológica que para nosotros es impostergable. En definitiva, la decisión de proteger la vida prenatal o de no hacerlo es una decisión absolutamente, a nuestro juicio, político-criminal y que en modo alguno se opone a la normativa constitucional. Muy por el contrario, eso nos demuestra la autonomía, la independencia del derecho penal de otras disciplinas, inclusive de la constitucional, lo cual no suele ser muy aconsejable para que pueda, digamos, desplegar todo su arsenal de cobertura, ¿no es cierto? Ahora, en consecuencia, al derecho penal corresponderá determinar si la vida prenatal en sus distintas etapas es o no un bien jurídico necesitado y merecedor de protección penal, con independencia de si dicha vida reúne o no la condición de persona. Indudablemente que el concepto, decíamos, de vida humana, si bien no se superpone al concepto de persona, no deviene ilegítima, en nuestra opinión, la intervención penal en las primeras etapas del desarrollo biológico prenatal. Ahora, claro está que la conveniencia o no de despenalizar el aborto o mantenerlo como delito es otra opción político-criminal que implica otra cuestión diferente que no vamos a discutir aquí, ¿no? Entonces, podemos, resumiendo, haciendo ya una recapitulación de todo esto, podemos decir que no es lo mismo el comienzo de la vida que el comienzo de su protección jurídico-penal. Existe vida desde la fecundación, como os decíamos, eso lo sostenemos, pero es solo desde la concepción-anidación el comienzo de su protección jurídico-penal. La concepción o implantación es presupuesto del embarazo de la mujer. Y a su vez, el embarazo de la mujer es presupuesto del nacimiento de la persona humana. Entonces, tenemos que antes de la concepción hay vida humana, pero no persona humana. Estoy hablando del derecho argentino. O dicho de otro modo, existe vida humana sin derecho a la vida. Ahora bien, el problema que se nos presenta es si después de la concepción, ocurrida la implantación del embrión, preguntarnos si hay o no derecho a la vida. Nosotros creemos que sí, que desde la concepción de la persona tiene derecho a la vida. Pues si el Estado le reconoce la categoría de persona a un sujeto o a la existencia de un ser humano, en determinado momento de su evolución, como es el caso a partir de la concepción en el derecho argentino, aun cuando no pueda ejercitar materialmente ese derecho a la vida, creemos que no obstante eso tiene derecho a la vida, porque si así no fuera entendido, no tendría ninguna explicación, por ejemplo, la tipificación del delito de aborto. Es decir, dicho con otros términos, existe vida humana y persona humana. Entonces tenemos ahí un bien jurídico necesitado y digno de protección penal. Pero como no existen derechos absolutos, este es un derecho que en modo alguno, según creemos, condiciona al legislador a tomar decisiones si debe conceder o no protección jurídica a esa vida a partir de determinado momento. Es decir, antes de la concepción o después de la concepción. O conceder la categoría de persona después de producido el nacimiento. Todo esto depende mucho de lo que se pueda entender, ¿no? Por concepción, por fecundación, por anidación, por gestación, que son todas expresiones usadas en la jurisprudencia y en la doctrina para analizar estas cuestiones. Por supuesto que existen otras opiniones, inclusive en Argentina, ¿no?
sobre todo en Argentina, que dicen que, invocando precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece en el artículo 1, punto 2, y dice, persona es todo ser humano. Entonces, si esto lo leemos literalmente, estaríamos afirmando que el embrión no implantado, al ser vida humana, es decir, al ser un ser y humano, se debería reconocer la categoría de persona. Por eso les decía que mucho dependerá en las respuestas que demos a estas cuestiones que entendemos por el término concepción. Si cuando nos referimos a él estamos hablando de fecundación o estamos hablando de anidación. Pero como ya dijimos hace unos momentos, es un tema que no ha finalizado, que hay mucho para discutir, y nosotros con estos, simplemente con estas reflexiones, estas breves reflexiones, lo que pretendemos es que el debate siga abierto, la puerta siga abierta para futuras discusiones. Muchas gracias por la atención. Bien, agradecemos al doctor Jorge Eduardo Bompadre por su disertación en esta oportunidad con el tema vida humana y persona desde el derecho penal, aspectos controversiales. Y vemos que a través de nuestras redes sociales nos están realizando algunas preguntas que voy a transmitirles, ¿no? Una de ellas es si en el delito, señala, en el delito de homicidio se protege la vida o el derecho a la vida. Bueno, eso yo acabo de explicar, ¿no? La postura mía es la vida en sentido biológico. Y también hice mención de una doctrina, fundamentalmente en España, mantenida por Miguel Polaino, por Bacigalupo y otros autores, de que no es la vida como sustrato biológico, sino que es el derecho a la vida, ¿no? Como autodeterminación, es decir, entendido, derecho a la vida, entendido como disponibilidad de esa vida, como relación de disponibilidad por su titular, que es la postura de estos autores. No es la mía, pero es la postura de estos autores. Y muy respetable, por cierto, ¿no? Entendido, profesor. Tenemos otra pregunta también en relación a lo que mencionó sobre el concepto de persona, ¿no? Nos señalan, dice, ¿qué opinión le merece la clasificación que se ha hecho en la doctrina sobre persona y no persona en relación al tratamiento del denominado derecho penal del enemigo? Bueno, ese es un tema que requiere, que también está abierta a la discusión, ¿no? Si estamos de acuerdo o no con las posturas de Jacob, en este caso, nosotros seguimos un finalismo moderado, no exactamente el funcionalismo jacobsiano, que han sido seguidos por otros autores, por muchos de ellos y por muchos de América Latina. Es decir, yo no comparto la posición de la persona y no persona, es decir, para mí solamente existe la persona, que es una categoría jurídica. Entiendo, sí, que hay autores que dicen que la persona debe ser entendida en sentido naturalístico, digamos, en sentido de derecho natural. Nosotros entendemos que la persona es un concepto estrictamente normativo, es decir, un concepto que no somos personas porque el derecho nos dice que somos personas, no porque la ciencia natural, el derecho natural, por el solo hecho de ser hombres o seres humanos, somos personas. De manera tal que esa postura de persona y no por persona, digamos, del funcionalismo jacobsiano, bueno, acabo de decir, no estamos de acuerdo. ¿Cuál es nuestra tesis? Claro. Profesor, también nos menciona... Y con esto les quiero decir también que también es un tema controversial aquí mismo en el Perú, ¿no? Precisamente por el marco jurídico que rodea todas estas cuestiones en el Perú, sobre todo por la constitución política. Advierto que tanto en la constitución política de este país, del Perú, como en el Código Civil, se habla de persona, pero también al mismo tiempo se habla del concebido. Es decir, es muy raro que en una legislación tan importante como es la constitución política de un Estado se incluya la categoría de concebido como sujeto de derecho. Si bien es cierto, un sujeto o una concepción con un alcance restringido, muy limitado, pero está allí, ¿no es cierto? Es decir,
lo cual nos hace pensar un poco, si usted me permite un minuto nada más, nos hace pensar un poco, reflexionar un poco sobre esta cuestión, ¿no? Y preguntarnos por qué el constituyente incluye al concebido y lo califica como sujeto de derecho, llamémosle privilegiado si se quiere, o limitado, porque solamente es para los actos que lo favorecen. De otro modo, tendría que estar vivo, nacido vivo. ¿Por qué lo incluye en la Constitución? Si ya en la misma disposición, tanto la Constitución como el Código Civil dice que son personas. Entonces se nos plantea ese interrogante y no tenemos una respuesta precisa, concreta, digamos, irracional sobre esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el constituyente incluye al concebido si ya lo considera una persona o un sujeto de derechos? Y para la Constitución y para el Código Civil, el sujeto de derechos es la persona humana. Entonces es una cosa rara que en la misma disposición se digan dos cosas iguales al mismo tiempo. Sí, sí, bueno, aquí el Código Civil siguió los lineamientos del Código de Vélez-Sarsfield, pero bueno, ustedes... Sí, sí, sigue muchos lineamientos en realidad, aunque actualmente ya en la legislación argentina se modificó hace algún año, bueno, y lo menciona usted también, el Código Civil, ¿verdad? Claro, hoy el Código Civil no trae el concepto de persona que traía el artículo 30 del Código de Vélez-Sarsfield, digamos. Claro. Es decir, el Código Civil actual en la Argentina no define ni vida humana, ni persona, ni nada. No da ningún concepto, digamos. Simplemente dice se es persona a partir de la concepción. Se es persona humana. Y bueno, hoy por hoy no se puede discutir en la Argentina que, sobre todo lo que tiene importancia y lo que dije al comienzo de mi exposición, de que en la Argentina no está resuelto el problema de cuál es la categoría del embrión no implantado. Es decir, el embrión que va en la etapa desde la fecundación hasta la implantación o concepción, en esos 14 días. Es un problema no resuelto en la Argentina hasta ahora. Y sí, creo yo que se debe resolver una legislación especial. Sí, por supuesto, porque, claro, tendría que verse algún tipo de responsabilidad que surja durante esos 14, 15 días, ¿no? Y ver si claro, es que en ese periodo entra el derecho penal o no. Claro, y sobre todo, digamos, para un poco regularizar toda la problemática desde el punto de vista jurídico del embrión in vitro, ¿no? Es decir, todo embrión que no hace su desarrollo en el seno de la mujer, ¿no? Entonces, toda esa cuestión en la Argentina, desde el punto de vista penal, no está resuelta. Bien. Muy bien, profesor. A nombre del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, agradecemos al profesor Jorge Eduardo Bompadre por acompañarnos en esta jornada y, bueno, agradecemos también su pregunta a todo el público que estuvo atento y les invitamos a seguir con nosotros con la siguiente conferencia. Profesor Bompadre, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos más adelante seguir contando con ustedes. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la generosa invitación que han tenido de permitirme a mí acompañarlos en este flamante curso, ¿no? Muchas gracias.